Muy buenas tardes, 2 de la tarde con 1 minuto. Iniciamos Asiento Extra. Primero que nada saludando a quienes nos acompañan por los 92.3 FM de Extra Radio. También saludamos a quienes y damos las buenas noches a quienes nos acompañan a partir de este momento en la repetición de este programa por Extra TV 42 a las 8 de la noche. Un servidor, Paulo Ulloa, le saluda en este martes 10 de septiembre, en donde vamos a analizar hoy la situación de la tecnología en nuestro país. Vamos a hablar de la red 5G, que ustedes ya han empezado, muchos de ustedes han empezado ya a escuchar un poco más seguido. Y cómo está la situación de toda nuestra infraestructura en cuanto a gobierno digital, economía digital en el país. Bueno, vamos a hablar un poco de largo y tendido con un experto en este tema, a quien saludo de inmediato, don Luis Adrián Salazar, exministro de Ciencia y Tecnología. En ese momento creo que, don Luis, no existía innovación todavía. No, estaba en telecomunicaciones. Estaba en telecomunicaciones. No, muy buenas tardes, muchas gracias, don Paul, y a todos los que nos acompañan en las diferentes plataformas. Y un gusto estar acá en Asiento Extra compartiendo un poquito de ustedes sobre los temas tecnológicos y pues cómo está el país y hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Esa es la gran pregunta. Queremos también que usted participe. Recuerde, usted puede tener también su voz acá en este Asiento Extra a través de la plataforma de WhatsApp, el 7003-1234, 7003-1234, para conocer también sus opiniones sobre lo que viene y también sus dudas sobre lo que viene en el ámbito digital para nuestro país. Don Luis, entremos en materia. Empecemos ya a hablar un poco de... eso es lo que se espera. Estamos a las puertas de que en los próximos días se pueda dar el anuncio ya del 5G. Hay dos vertientes que podríamos hablar en cuanto a esta tecnología. La vertiente que es la aplicación, y después ya todo lo que quiere, todo lo que podría abrir las puertas, este tipo de red. Primero hablemos un poco de la aplicación. ¿Por qué 5G? O sea, ya quienes vivimos esta revolución tecnológica, nos recordamos la época del TDMA, del GSM, después hablamos de 2G, después de 3G, luego en la red actual 4G, 4.5, y ahora vamos a la red de 5G, y ya en Corea creo que andan por 6G. Exactamente, ahí están buscando, ya están haciendo pruebas experimentales. Hay un tema acá que es importante, y es que conforme hemos ido evolucionando en el tiempo, pues evidentemente las tecnologías han venido necesitando cada vez más ancho de banda. ¿Qué significa el ancho de banda? Si imaginamos que es una pista de automóviles, los carros cada vez son más rápidos, pueden llevar más carga y pues necesitan más espacio. Entonces, una de las cosas que se ha venido trabajando a través del tiempo, y que eso pues se hace de una manera suficiente, con suficiente tiempo de anticipación por parte de normas y estándares de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es fijar los diferentes protocolos o modelos de comunicación que se van a ir utilizando, para más o menos entender, digamos, cuando hablábamos de 1G, ¿verdad? Cuando hablábamos de todas estas tecnologías, pues nosotros podíamos hacer llamadas telefónicas. Luego las llamadas telefónicas pudieron evolucionar un poco a cuando se enviaban también los mensajes SMS. Luego, cuando ya empieza 3G y 4G, podemos empezar a navegar en internet, a trasegar datos, a poder llegar a hacer videollamadas, a poder vivir, digamos, una experiencia como la que tenemos ahora, y como muchos acá en sus hogares pues nos están viendo a través de las diferentes plataformas, o escuchando a través de las diferentes plataformas. 5G lo que hace es que potencia algunos elementos de las telecomunicaciones actuales. Uno, la velocidad. Para ponernos en contexto, si yo envío pensémoslo nada más a modo de que sea gráfico, ¿cómo se llama? No necesariamente es así como sucede, pero a modo gráfico. Si yo a usted le envío un mensaje, mientras yo envío el mensaje, por ejemplo, un mensaje sobre una plataforma de texto, y mientras le llega a usted, ahí van a pasar 20 milisegundos.
puede que en muchas ocasiones ese mensaje tenga que ir a Miami, regresar, etcétera, pero todo ese proceso, mientras yo le envío un mensaje, a usted le llegan 20 milisegundos. En cambio, con 5G va a durar 1 milisegundo. Además de eso, con una antena que usted hoy, digamos, en 1 kilómetro cuadrado, usted conecta 100.000 dispositivos actualmente, va a poder conectar 1 millón de dispositivos. El ancho de banda se exactamente. agranda. Y la cantidad de dispositivos conectados. Entonces, cada vez más, y hay un elemento más, y es que vamos a poder llegar a velocidades de gigas, o sea, a velocidades que multiplican muchísimo la velocidad actual que tenemos. ¿Y esto por qué es necesario? Porque la economía y las soluciones actuales, cada vez más en las diferentes áreas de desarrollo, van evolucionando hacia poder nosotros tener más tiempo real. Pero es tiempo real que sea de verdad, ¿verdad? Porque hay unas cosas que uno dice en tiempo real, pero existe entre el momento que ocurre y el momento que llega la información, pasa 1 o 2 segundos. Y eso ya es mucho tiempo. La latencia. La latencia, es exactamente eso que yo le hablaba de 1 milisegundo a 20 milisegundos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que se puede hacer operaciones de manera remota, donde se puede llegar y tener carros autónomos, donde se puede llegar a tener elementos de investigación avanzada en tiempo real, ahí se necesita que en verdad la posibilidad de compartir información sea en el instante en que sucede, porque ¿qué pasa si un automóvil se desconecta de una red, siendo un automóvil que funciona autónomo, se desconecta de la red 15 segundos? Eso sería un problema. Sería un accidente. Muy probablemente. Entonces, lo que ocurre, o bien se detendría el auto, ¿verdad? O sea, porque pues tendrá algunos mecanismos de seguridad, pero en este momento lo que está pasando es que todas las tecnologías son más convergentes. ¿A qué me refiero? Nosotros no podemos hablar en este momento de 5G si no hablamos de ciberseguridad, si no hablamos de inteligencia artificial, y veámoslo como un ejemplo muy representativo en el celular. Nosotros antes, cuando nos íbamos a dar un paseo, pues si queríamos, era muy difícil porque no había tanto acceso, pero si hubiéramos querido llevar todo lo que tenemos en el celular, hubiéramos tenido que llevar una cámara de fotos, una cámara de video, además de eso una libreta para apuntar, o sea habría que llevar el directorio telefónico. Habría que llevar el directorio telefónico, habría que llevar un mapa impreso. Ahora todo lo tenemos acá. Y lo tenemos en tiempo real, y entonces todo es cada vez más convergente. Entonces, ¿qué se necesita? Los modelos productivos actuales en cadenas de distribución, en todo lo que tiene que ver con logística, todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo, ensamblaje, etcétera, necesita velocidades de transmisión muy altas, y por eso es que 5G representa una potencialidad para esto, con una ventaja, y es que evidentemente pues hay muchas personas que ya están conectadas, o sea, y Costa Rica tiene una ventaja con respecto a eso, porque Costa Rica tiene un nivel de penetración celular de un 1.6% más o menos, o sea, como por cada costarricense un celular, mínimo un celular o un celular y medio, ¿verdad? Una línea y adicionalmente a eso, la adopción tecnológica es muy grande. O sea, el otro día leía yo de un estudio que hicieron, y el 98% de personas que tiene acceso a telefonía móvil, pues usa WhatsApp. Y entonces, ¿qué significa eso? Que ya la gente sabe, tiene un dispositivo, tiene un proveedor, utiliza espectro, sabe usar una aplicación, y esa adopción tecnológica, estamos hablando que en el mundo el acceso a Internet anda como por un 67% de la población mundial. Nosotros tenemos, si bien es cierto, en fibra óptica, o sea, en el Internet que nos llega a las casas por cable, por fibra, ¿verdad? Pues tiene algunos retos todavía. En el tema móvil nosotros vamos bastante adelantados, pero evidentemente cada vez necesitamos más. Las industrias ocupan más. El poder tener nosotros sensores, le pongo un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en las plantaciones, si usted tiene una plantación de café, usted puede llegar y tener por cada una de las matas un sensor que le diga si tiene la humedad adecuada, si además de eso tiene la posibilidad de estar recibiendo nutrientes, si hay alguna plaga, o sea, que esté altamente tecnificado. En el cuadrante 5 de la era número 4, la mata número 3,
está teniendo un problema porque está empezando a oxidarse, o el nivel de acidez de los suelos no es el adecuado. Entonces usted puede llevar ese nivel de control, que por ejemplo vemos en los teléfonos que ahora salen, que cada vez más los teléfonos tienen más cosas, o sea, ya te miden la temperatura, miden el ritmo cardíaco, etcétera. Eso necesita mucho ancho de banda y por eso es que es necesario, para toda esa reconversión productiva en la economía digital, es necesario que de una manera transversal tengamos acceso a redes de altísima velocidad. Tradicionalmente lo vemos desde nuestro... Es que ya esto no es ni un metro cuadrado, ¿eh? Esto es como 5 centímetros de metro cuadrado. Lo vemos desde este punto de vista. Decía alguien que 5G era para que corrieran más rápido las películas y el streaming y que usted pudiera conectarse a las plataformas más rápido para estar en cualquier lado viendo series o películas. Pero hay más. Hace pocos días que yo anduve por la zona de Limón, me sorprendió ver que ya estaban usando drones para las plantaciones de banano para fumigar áreas muy específicas. ¿Qué tanta penetración está teniendo o cuál es la necesidad más bien urgente de 5G para la economía en el país? Mire, yo digo que es hiperurgente. Y es hiperurgente porque los diferentes, o sea, la tecnología ya no es un componente o ya no es un instrumento técnico, ya no es una herramienta técnica, es un componente dentro del desarrollo. Y cuando hablo de un componente dentro del desarrollo, hablo de un componente del desarrollo económico, político y social. O sea, desde temas como los sistemas de riego mediante drones, o la identificación de excesos de humedad o de pestes, digamos, si estamos hablando en el campo agrícola, es fundamental que exista la capacidad de poder tener toda esa información, de que todos esos datos, por eso es que es tan importante la cantidad de dispositivos que usted pueda conectar por metro cuadrado, porque eso le permite tener más y más y más información para poder llegar y tomar decisiones. O sea, si usted, por ejemplo, tiene una afección cardíaca y entonces usted a través de su dispositivo digital tiene la posibilidad de que se esté procesando información constantemente y en algún momento hay una situación que merece ser valorada por un médico, puede que inmediatamente esa información le sea remitida a usted y usted sea contactado con el médico y entonces vamos a tener mejor calidad de salud, o sea, salud en tiempo real. O otra de las cosas que, por ejemplo, hay algunos países donde ya se está haciendo, donde hay operaciones, donde hay un cirujano en el lugar de la operación, pero a miles de kilómetros hay otro cirujano que le está ayudando en cuanto a lo que es un especialista que su capacidad, o sea que hay muy pocos y entonces pues puede ayudar de una manera remota. O sea, lo que viene a cambiar es realmente el modelo de producción, porque además de eso, veamos nosotros, o más bien podemos decir la resiliencia digital, la vida digital, porque en los seres humanos cada vez más la capacidad de tener conectividad hace que vivamos diferente, que la matriz de producción sea diferente, que tengamos mejores mecanismos de construcción, que podamos disminuir la huella de carbono a través del uso de tecnología, que podamos medir nosotros llevar estadísticas en tiempo real de cuál es el estado de las listas de espera de los diferentes insumos que necesita el gobierno en todos los ámbitos, etcétera. Entonces, esa posibilidad de reconvertir la forma de producir, la forma de vivir, la forma de interactuar a través de redes de altísima velocidad hace que el país se ponga en un puesto de liderazgo. Y además de eso, entra aquí un tema que es fundamental y es el siguiente. A diferencia de otras tecnologías, normalmente quienes eran proveedores de tecnología lo que hacía era que ofertaban a las personas cuáles eran los diferentes servicios o las diferentes plataformas o las diferentes tecnologías que tenían. Hoy, en la actualidad, mucha gente lo que hace es que solicita, o sea, la demanda pide cuáles son las necesidades que ocupa a partir de la tecnología. Entonces, viene un sistema de cooperación entre que exista infraestructura tecnológica y que haya investigación y desarrollo. Entonces, la demanda de un sector específico
Pensemos el sector de la construcción. El sector de la construcción tiene una demanda específica. Existiendo esa posibilidad de interacción con los proveedores de tecnología, pues pueden generar una oferta para solventar algún tipo de necesidad que tenga este sector, y entonces puedan llegar y diseñar una solución específica para este sector productivo. Entonces, ya no solamente es la oferta de servicios que tengo, sino que también ya los sectores demandan servicios especializados, porque no solamente dependemos de lo que nos ofrezcan, sino también de lo que nosotros podamos llegar y como empresas, como sector, nos están sirviendo aquí un cafecito. Exacto. Que huele espectacular, ¿verdad? Sí. Que nos permita, pues, entonces ofrecerle a diferentes sectores las soluciones que requiere. Por eso es que no lo tenemos que pensar cuando hablamos de 5G solamente en que vamos a poder tener X o Y servicio en el celular, sino es un modelo absolutamente diferente que cambia las capacidades de producción, de oferta y demanda en los mercados en economía digital. Usted que está hablando, don Luis, de oferta y demanda, el hecho de que haya esta demanda, porque el costarricense se ha vuelto ávido de la tecnología, está al tanto. Me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, ayer se lanzó el iPhone 16 en Estados Unidos, y ya aquí hay gente preguntando, bueno, es el primer iPhone con tecnología inteligencia artificial. Con inteligencia artificial. Todavía no se ha mandado, no se ha dicho cuáles van a ser las especificaciones para América Latina, pero de ahí podría ser que haya algunas mejoras importantes en el producto que llegue a América Latina, principalmente con inteligencia artificial. El tico es ávido de la tecnología, consume tecnología. Consumimos muy a ciegas, nos vamos de buenas a primeras, debemos educarnos más en este aspecto tecnológico. Mire, Costa Rica tiene muchos ciudadanos que son superusuarios de computadoras, y sobre todo los más jóvenes, ¿verdad? O sea, sobre todo las edades más tempranas, ¿verdad? O sea, son muchachos, niños y niñas que nacieron con tecnología y que pues de una manera natural aprenden a usar la tecnología. O sea, a mí me llama la atención. Nosotros vimos nacer la tecnología con aquellos que se conectaban a la línea telefónica. Claro. Que el Lentium 3. Exactamente, o cuando se conectaba uno a internet por X25, ahí tenía un sonido ahí medio extraño, y entonces, pero ya ellos no. O sea, cada vez son, y lo mencionaba usted, son más ávidos de tecnología. Ahora, ¿qué es el tema? Que esto no es una cosa que usted pueda frenar. O sea, a mí me llamó mucho la atención cuando llega y sale ChatGPT en el 2022, y entonces de un momento a otro empiezan a existir un montón de dudas que son, que en aquel momento, bueno, que todavía, los organismos internacionales, las empresas, etcétera. A mí me toca participar en muchos foros internacionales donde se habla del uso ético de la tecnología, de cómo regular la tecnología, de cómo poder generar un marco regulatorio adecuado a las tecnologías digitales sin impedir la innovación. Pero en aquel momento Elon Musk dijo, démosle tiempo 6 meses. O sea, eso es mentira. ¿Cómo le vamos a dar tiempo 6 meses? O sea, eso no existe. O sea, va a frenar. Y en ese mismo lapso le aprobaron en Neuralink, una de sus empresas, un chip de adaptación cerebral, ¿verdad? Entonces, esto no va a parar. O sea, es un tema donde nosotros no podemos decir se va a frenar. O sea, cada vez vamos a pedir más y más y más tecnología. Ahora, aquí hay 2 cosas. Uno, hacer un uso responsable y productivo de la tecnología. Y otro, que no se puede dejar, son los procesos de enseñarle a las personas que no necesariamente son ávidos en tecnología o hábitos usuarios, para que aprendan o para que aprendamos a vivir en un mundo que es más hiperdigitalizados. A veces suena como a Marvel cuando yo llego y digo que a veces nosotros tenemos vidas paralelas, y es que es así. O sea, estamos nosotros en este momento trabajando, pero además de eso estamos haciendo una transferencia bancaria y estamos poniendo algún post en algunas de las plataformas digitales, y estamos generando un negocio por una. O sea, ya somos multitarea, y eso hace
que nosotros llevemos diferentes ritmos de vida, y ya la historia no es lineal, o sea, la historia ya no es que vamos pasando evento por evento, vamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo, y eso hace que la tecnología pueda llegar y a las personas que no están muy relacionadas con la tecnología puedan verse expuestas a riesgos, y por eso ahí entran las estafas cibernéticas, ahí entran incluso a nivel de organizaciones que no están preparadas, los ataques cibernéticos, la ciberdelincuencia, entonces la ciberseguridad, y por eso es que es muy importante que entonces exista un proceso donde se pueda enseñar a las personas que lo que ocurre en el mundo virtual tiene repercusiones en el mundo físico, y lo que ocurre en el mundo físico tiene repercusiones en el mundo virtual. Entonces, esa enseñanza de cómo poder colaborar y subsistir en un mundo donde la transversalidad de la tecnología es casi absoluta. O sea, si nosotros hablamos de educación, seguridad, medicina, o sea, no hay un campo donde podamos decir, mire, ahí no se necesita. Y en un campo donde no se estaba bueno, donde se utilizaba, digamos, de una forma más para propaganda, para conocimiento, etcétera, aparece como el mayor riesgo en el Foro Económico Mundial, en el mapa de riesgos para el 2024, la desinformación y las noticias falsas. Fake news. ¿Verdad? Exactamente. Y entonces ya eso se convirtió en un tema que no es tecnológico, pero que se potencia a través de la tecnología, todo lo que son las noticias falsas, etcétera, ¿verdad? Y cada vez va en una evolución más, donde ya no es que me llega una noticia que supuestamente que ocurrió esto y que lo escribió tal, no, sino nos llega un video en donde vemos a una persona con su tono de voz, con sus gestos, etcétera, como si fuera una persona absolutamente real, y sabemos que eso fue hecho por inteligencia artificial. Y ojo, hoy tenemos la inteligencia artificial más básica que vamos a tener en historia. Eso es a lo que iba, don Luis. Y ahorita, más o menos después de la pausa, quiero que hablemos un poquito de política y de políticas. Porque lo vamos a ver en los próximos, si acaso, 2 meses, cómo los fake news y el uso de inteligencia artificial puede de alguna manera ser un punto de decisión, principalmente en Estados Unidos, que ahora está en plena campaña. Pero eso lo vamos a tocar más adelante, porque claro, sí es importante tocarlo. A lo que voy es que existe esa conciencia, como usted decía, lo que hagamos en el mundo digital repercute en el mundo natural, físico, y lo que hay en el mundo físico repercutirá en el mundo. Ya nos estamos dando cuenta de que lo de la inteligencia artificial es apenas la punta del iceberg, lo que estamos viendo es apenas el inicio, lo más básico, pero hay miedo, la gente tiene miedo a la inteligencia artificial. Me imagino que porque han visto películas como Terminator, se ha hablado intensamente de que la inteligencia se puede volver en contra del hombre, pero hay miedo en realidad de la inteligencia artificial. El mayor miedo que a mí me da la inteligencia artificial generativa son las ocurrencias humanas generativas. Alguien decía que entre mayor crece la inteligencia artificial, más podría bajar la inteligencia humana. Bueno, ahí el tema es, nosotros debemos de ser capaces de poder evolucionar en la generación de conocimiento de la mano de la inteligencia artificial. Uh-huh. Si le damos a la inteligencia artificial y nosotros nos quedamos atrás, pues nos va a superar. En este momento, si alguien va a ir de paseo a un país, pues se mete a ChatGPT y le dice, mire, voy a estar 5 días en tal país, hágame un itinerario donde se muestren cuáles son los lugares donde puedo comer, que sea más barato, que además de eso cuáles son las distancias, y usted le hace esa consulta y pues la va a tener la respuesta más o menos en unos 30 segundos en total y completamente desglosada, donde ocupaba antes a una persona que le pudiera hacer la compra del boleto, que le ayudara con los itinerarios, que además de eso tenía usted que llevar un mapa, las cosas cambiaron. ¿Qué es la ventaja que tiene la inteligencia artificial generativa? Que es un mecanismo
de generación constante de conocimiento a partir de la información y del conocimiento previo que ha generado, tratando de emular el comportamiento cerebral, o sea, tratando de cómo funciona el cerebro. Y ahí aparecen un montón de términos muy complicados de deep learning y machine to machine y toda esta cosa, pero entendido desde el punto de vista más óptimo es, nosotros tenemos que estar claros que en este momento la capacidad de procesamiento que existe, la capacidad de aprendizaje que tienen estos sistemas de inteligencia artificial van a ir creciendo exponencialmente. ¿Eso qué implica? Que podamos tener nosotros o que vamos a tener, yo estoy seguro que no es que podamos tener, es que vamos a tener grandes retos en temas laborales, porque hay un montón de tareas que realizan actualmente personas y ya no son las más operativas. Ahora cada vez hemos visto que la inteligencia artificial puede generar tareas cada vez más complejas, sobre todo si usted lo pone al lado de sistemas robóticos de alta precisión, operar un ojo, ¿verdad? O sea, no solo necesita conocimiento, sino una precisión quirúrgica especial, ¿verdad? Entonces, los sistemas para poder generar talento en función de que ese talento individual se convierte en conocimiento productivo radica en la educación colectiva. Y ahí es donde nosotros tenemos un problema, porque entonces ahí es donde lo físico y donde lo digital se unen. O sea, tenemos que generar un planteamiento en función de que la capacidad de generar nuevas capacidades, de potenciar las capacidades que se tienen, pues sea constante. O sea, ya no basta con sacar un título universitario, sino que usted tiene que estar en un modelo de aprendizaje continuo. No es simple y sencillamente el que yo aprendí, o sea, entré hoy a la universidad, salí dentro de 5 años, tengo conocimientos a 5 años y entonces ya eso me va a servir para el resto de la vida. No, y cada vez son más donde se convergen también las áreas de conocimiento. Un psicólogo experto en inteligencia artificial, un abogado experto en telecomunicaciones, cada vez son más convergentes, y aquí lo que sí es muy importante es que, apegado a la educación, haya un manejo de la tecnología de una forma ética. El Consejo Europeo sacó la primera ley eso ocurrió en España en diciembre del año pasado, la primera ley en temas de inteligencia artificial, donde lo que genera son riesgos dependiendo de los usos que existen, y prohíbe algunos usos. O sea, todos aquellos usos que generen discriminación, sesgos, etcétera, están prohibidos, porque también una de las cosas que podemos caer en un error es que si no tenemos una legislación que sea innovadora, dinámica, etcétera, pues caigamos en poner controles a un montón de cosas y poner prohibiciones a un montón de cosas que nos va a impedir que haya innovación, y ahí es donde están los temas de emprendedurismo que hablábamos hace un momento. Ahora bien, don Luis, nos estamos quedando atrás en esa generación de un marco referencial de el uso de inteligencia artificial en nuestro país. Estamos dejándolo, como dicen, estamos pateando la bola y después nos va a agarrar ya la bola de nieve adelantada. Hay 3 proyectos de ley, en lo que yo conozco en este momento, de inteligencia artificial. Hay un proyecto que yo conozco de ciberseguridad. Yo creo que nosotros tenemos que ir aprobando, o sea, ir poniéndole una prioridad importante a esto. ¿Para cuándo? Eso es para allá, porque, o sea, la prioridad tiene que ser, porque es que ¿sabe cuál es el problema? Que antes uno podía más o menos visualizar la velocidad a la que, o sea, la velocidad, la escala y el alcance que tenía la tecnología. Actualmente no. Y yo le digo una cosa, cuando uno conversa con algunos expertos, yo les digo que cuando se hacen marcos regulatorios con respecto a esto, uno casi que evidentemente esto tiene que ser llevado a cabo en un trabajo interdisciplinario entre expertos en temas legales, o sea, abogados, juristas, de tecnólogos, etcétera, pero existe un tema y es que es casi la incertidumbre. Porque yo hoy puedo llegar y generar un marco regulatorio que me permita, digamos, proteger los derechos de las personas, proteger los datos, etcétera, a la tecnología que tengo hoy. Pero si uno ve el crecimiento que tuvo ChatGPT de noviembre 22 a diciembre 22, solo en ese tiempo tuvo más crecimiento que cualquier otra red social existente durante más de 20 años.
Entonces, cuando usted tiene la tecnología que está al alcance de las personas, que es gratis, que permite la creatividad humana, entonces es muy rápido que se da. Entonces yo creo que vale la pena, y yo siempre digo lo mismo, que vale la pena que exista en los países dentro de una comisión legislativa que pueda llegar y ir visualizando lo que va, o sea, una comisión legislativa que vea a futuro, o sea, y aquí no es que lea las cartas ni que no es que, o sea, cuando yo hablo de futuristas es como los futuristas que existen en las diferentes compañías, que lo que hacen es que validan una estrategia futurista. Exactamente, que eso es un poco lo que en este momento se necesita en las empresas y en los gobiernos y en las organizaciones, es ver hacia dónde va la tecnología, ver cuál tecnología, y usted me preguntaba hace un rato, puede que nos estemos quedando, puede que no, eso depende de cada una de la naturaleza de las empresas, porque podríamos caer en un error, y es que entonces tratemos de estar siempre tan con la última tecnología que nunca lo alcancemos. O sea, ¿por qué? Porque todos los días sale tecnología nueva. Correcto. Todos los días salen instrumentos nuevos, dispositivos nuevos, programas nuevos. Entonces, sí se necesita el que podamos ir avanzando, pero sobre todo pensando en que se protejan los derechos constitucionales, en analizar si la ley actual, de acuerdo a la interpretación jurídica que se le dé, alcanza para ciertos delitos informáticos, etcétera. Y yo pienso que ahí una comisión de estrategia a futuro sería muy efectiva para que apoye las diferentes, porque es transversal. Porque desde el tema hacendario, desde el tema educación, etcétera, es absolutamente transversal. Pueda llegar y ayudar y pueda tener esa realimentación en función de ir visualizando cuáles son las necesidades, pero sí creo que es importante que en este momento se actualice el marco jurídico en lo que tiene que ver con inteligencia artificial y obviamente con ciberseguridad, porque ya cuando estamos hablando de los temas de ciberseguridad, aquí no estamos hablando solamente de que me van a hackear el teléfono, no, estamos hablando de un tema de seguridad nacional. Correcto. O sea, y ya lo vimos cuando sufrimos el ataque por parte de Conti en la Caja Costarricense del Seguro Social o en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? O sea, entonces, dos de los puntos neurálgicos del país, y además de otros, digamos, pero tal vez los otros no tenían el impacto que tuvo en la Caja Costarricense y en Hacienda. Entonces ahí es donde uno se pone a analizar la oportunidad de ver los temas de ciberseguridad como un tema de seguridad nacional. Entonces creo que es importante, hay un proyecto de ley bastante interesante, pero sí tenemos que avanzar, o sea, no sabemos la escala, la velocidad y que va a tener la tecnología, y por eso es que es muy importante priorizarlo, porque de eso dependen otro montón de cosas, ¿verdad? Será necesario crear una ley. Vamos a ir a una pausa, don Luis, vamos a ir a una pausa, son las 2:33. Vamos a ir a una pausa, pero tal vez siembro la duda. ¿Será necesario un capítulo de garantías tecnológicas y digitales en nuestra Constitución? Yo creo que ningún país ha pensado en cambiar la Constitución y dar ese tipo de garantías. ¿Será necesario? Me parece. Bueno, después de la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, ya regresamos con este tema con don Luis Adrián Salazar, experto en tecnología. Vamos a hablar al volver de esto, de política y algo más. Gracias. Radio. Gracias por continuar en Asiento Extra, este programa en el que analizamos algunas de las noticias y relevancias de actualidad en este momento a nivel nacional y a nivel mundial. Nos acompaña el experto en tecnología, exministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, don Luis Adrián Salazar. Antes de ir a la pausa, y les recuerdo nuestra plataforma de WhatsApp para que usted también sea parte de esta mesa de preguntas y de análisis, el 7003-1234, 7003-1234, 1234 como y lo hemos vacilado desde que lo pusimos, como muchas de las claves que tenemos. Una de las claves más comunes. Una de las claves más comunes, tan común que hasta un presidente la tenía en su teléfono, ¿verdad? Pero vamos a dejar eso por atrás. Don Luis, antes de ir a la pausa, ¿será necesario ya tener un capítulo de garantías de derechos y deberes digitales en nuestra Constitución que aligere esos procesos de
de protección, de ciberseguridad, de cómo aligerar un poco también las leyes y los marcos regulatorios de las nuevas tecnologías? Mire, se aprobó el incluir el tema de acceso a Internet. Yo siento que es fundamental el que exista un grupo de juristas y expertos en tecnología que analicen si es requerido o no el tema, porque algunas de las nuevas formas que tenemos de interactuar, de la nueva forma en que funcionan los algoritmos, en cómo se manejan los datos, etcétera, potencialmente podría tener algunos roces, y yo creo constitucionales o con otras leyes, y yo creo que ahí es donde vale la oportunidad de poder tener un grupo especializado de constitucionalistas para poder darnos cuenta si eso es necesario o no. O sea, yo no me atrevería en este momento, pues no soy experto en derecho constitucional, pero cada vez veo más la tecnología de una manera, lo que hablábamos hace un rato, transversal y ubicua, ¿verdad? O sea, en casi todo está metida y de una manera en que en todos los diferentes campos los vemos. Entonces, evidentemente, vale el espacio para poder llegar y generar un momento en donde se haga un grupo que analice esto de forma continua, ¿verdad? O sea, porque otra cosa, o sea, hoy tenemos esta inteligencia artificial, pero ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial podría tomar autonomía para poder generar un lenguaje tercero? O sea, han hablado algunos cuando renunció uno de los funcionarios de Google, porque resulta que entonces decía que habían dos sistemas y que empezaron a crear su propio lenguaje, ¿verdad? O sea, potencialmente puede darse que en algún momento entonces exista una inteligencia artificial generativa que empieza a generar su propio lenguaje, ¿verdad? Que no sea entendido por los seres humanos. Entonces, esas capacidades podrían poner en riesgo o no. Aquí yo creo que hay que pensar un poquito fuera de la caja y también dándose cuenta, don Paul, que, o sea, que lo que a veces imaginábamos como temas utópicos ya existen. Están. O sea, cuando George Orwell escribió en 1984 y El Gran Hermano y todo el asunto, o sea, pues, se leía con una incertidumbre y sobre todo se leía apreciando la creatividad de la utopía, o que, bueno, llamaban distópico, más bien al revés, ¿verdad? De la distopía de esa novela, pero que en este momento, pues lamentablemente, bueno, no, lamentablemente no, pues debo decir, se convirtió en realidad y entonces debemos aprender a vivir en esa realidad. Entonces hay que pensar que las cosas que hoy suenan como mágicas fácilmente pueden llegar a pasar a través de tecnología, y entonces en esos mundos digitales como el metaverso, etcétera, puede que se den algunos temas que deban de ser analizados desde el punto de vista legal y constitucional. Pero hay naturalmente hay una lentitud a llevar a tratar de no le llevamos el paso a esta tecnología. No se le lleva, no. Y le voy a decir una cosa, y eso es un tema no a nivel de Costa Rica, es un tema a nivel global. O sea, el mayor reto para la humanidad es cómo manejamos esto. O sea, cómo manejamos los marcos regulatorios de tecnologías tan disruptivas. O sea, y cuando hablo de disrupción estoy hablando de un punto en el tiempo donde se hace incremental el cambio, donde ya no es un cambio que va poco a poco, no, sino es un cambio exponencial, incremental, donde las cosas cambian de muy rápida forma y donde lo imprevisible puede suceder, ¿verdad? Y también lo impensable, porque es que cuando nosotros vemos las tecnologías actuales, nosotros hace 25 años, a inicios de siglo, no nos las imaginábamos. O sea, hace 25 años no existía Facebook ni X, estaban los primeros pasos de Google, menos Instagram y todas hacíamos, o TikTok. O sea, los mensajitos los hacíamos con puntos y cada una, o sea, y nunca nos imaginábamos un teléfono que no tuviera una tecla, ¿verdad? Y cuando ya estaba más sofisticado, cada uno de los números traía 3 letras. Entonces usted se acuerda que había que stripar, había que hacer, exactamente, o sea, mandar el mensaje. Exactamente. Ahora no. Ahora yo veo anuncios donde empiezan a salir algunas aplicaciones donde ya no es necesario usar las manos, sino usted, pues con la vista usted puede llegar y parpadear, y que entonces eso signifique un doble clic, o pueda usted bajar la pantalla, subirla, etcétera. O sea, estamos enfrente de un mundo cambiante a una velocidad tan exponencial que tenemos que darnos cuenta que si nosotros queremos tener un país líder, un país donde las políticas públicas, que hablábamos hace un rato, decisiones país, estén adecuadas a lo que está ocurriendo, se debe conocer lo que está ocurriendo en el mundo tecnológico de una manera transversal.
Nos estamos dando cuenta de eso. Nada más, bueno, pongo, por ejemplo, la campaña de Estados Unidos, que ya va a empezar en su parte más fuerte, pero aquí el tema tecnológico no ha sido un tema de campaña. Los temas tecnológicos no han sido tema de campaña. O sea, quizás el tema que más se habló... El acceso a 5G. Pero... ese fue el tema más, y la habilitación, digamos, a centros educativos, pero digamos, la tecnología yo no la he visto de una manera transversal dentro de los planes de gobierno pensado en reducción de pobreza, en mitigación de violencia, en aumento de empleo, etcétera, y yo creo que eso está ocurriendo en el mundo, ¿verdad? O sea, eso está pasando y es una situación con la cual nosotros no podemos sentirnos ajenos. ¿Será necesario ya un presidente tecnológico? Yo creo que debe de quien comande en las organizaciones, en los países, o sea, quien sea el líder de las diferentes organizaciones, tiene que tener un convencimiento y además es un conocimiento claro de cuáles son las directrices que hay que tomar en función digital para poder potenciar otros campos. Sí, porque hemos tenido periodistas recientemente, historiadores, abogados, economistas, doctores, etcétera. Doctores, pero expertos en tecnología. Don Luis, ¿usted se va a tirar a la presidencia? ¿Quiere eso? ¿Ah? Ahí he oído rumores de que hay gente ofreciéndole ese puesto. Ando usted muy informado, don Paul. Mire, he de decirle que ciertamente dos grupos se me han acercado y me han ofrecido ser candidato a la presidencia por ambos partidos políticos, pues. Uno me habló directamente, el otro por medio de una amistad en común que tengo. Son partidos ambos que son nuevos, que están en un proceso de formación, que están, ya hay uno casi inscrito, el otro pues está en proceso. Yo en este momento estoy pues abocado absolutamente a mis temas laborales y profesionales, pero yo creo que uno en la vida, pues en sus momentos debe de tomar algunas decisiones. Por el momento, pues yo sigo dedicado a mi profesión y en eso estoy abocado. Pero todavía no. Sí, como tradicionalmente se dice en política, don Luis, sí le pica el gusanito, sí le llama la atención. Si en algún momento se dan las circunstancias para poder ayudar al país, como lo he hecho hasta ahora en diferentes puestos, y hay las condiciones, pues es de analizarlo. Yo creo que lo que no es maduro en política son las ansiedades, porque cuando uno ve muchas ansiedades políticas, creo que eso le puede nublar un poco la vista, y yo creo que lo más importante en esto es que llegue la persona que esté convencido de que para sacar adelante este país se necesita de un conocimiento de cómo se está comportando el mundo en la actualidad, y yo de mi lado pues le digo, o sea, no he tomado ninguna decisión, estoy concentrado en mis temas laborales, pero bueno, son temas que en su momento, ahora o a futuro, pueden analizarse para si uno puede ayudar en algo, pues en ese o en otra posición, pues aportar. Le han buscado, bueno, me dice que son dos partidos muy nuevos, no es el partido tradicional al que usted perteneció por un tiempo. Bueno, yo la última participación política que tuve fue en el Partido Unidad Social Cristiana, que de ahí es donde vengo, y pues ahí fui viceministro. Luego entré al ¿cómo se llama? Gobierno de Unidad Nacional. Unidad Nacional. Estuve por 2 años y pues tal y como lo escribí en mi carta de renuncia, pues salí por una diferencia ideológica, agradeciéndole al presidente Alvarado la oportunidad que me dio, porque yo creo que hay que agradecer a las personas que en algún momento confiaron en uno. Después de ahí fui secretario de Ciencia y Tecnología del Partido Unidad, y en las elecciones pasadas apoyé al candidato a la municipalidad de Puriscal de la Unidad, a la candidata de San José, a la municipalidad por el Partido Unidad Social Cristiana, y pues en este momento, como le digo, yo estoy metido en el tema de mi trabajo. He agradecido, porque uno se siente honrado de que algún grupo de gente, algún grupo de personas serias que tienen un proyecto país se fijen en uno.
pero en este momento estoy pues total y completamente direccionado a mi trabajo y pues no he decidido, ni mucho menos, porque pues sigo pues siendo social cristiano. Yo creo que independientemente de las decisiones que uno tome, yo creo que uno debe ser consecuente entre lo que hace, dice y piensa. Y una de las cosas es que yo creo que bajo todos estos elementos que hemos hablado hoy, de desarrollo a nivel país, de desarrollo de mercados, de desarrollo de las personas en un mundo digitalizado, lo más importante de todo, don Paul, es que el ser humano esté en el centro, porque si el ser humano no está en el centro, estamos en la dirección equivocada. Si nosotros no pensamos en que todas estas cosas que están pasando reduzcan la violencia, le ayuden a las personas a vivir mejor, tengan mayores capacidades de buscar nuevos empleos, faciliten y mejoren los modelos de agricultura, de pesca, que favorezcan a las personas más desposeídas, acceso al agua, yo creo que ahí es donde están los problemas reales. Entonces, si me han ofrecido no, pues sí. Si estoy interesado, es un tema que analizaré en su momento adecuado. Okay. Y lo más importante de todo es que sí es importante que llegue una persona que piense que el tema de tecnología es fundamental. Que tenga ese marco de que ya todo tiene que ver con la tecnología. ¿Le han pedido ayuda, don Luis, a algún este gobierno, por ejemplo? No, en absolutamente nada. En absolutamente nada. ¿O carece entonces, la gran pregunta, carece este gobierno de un norte específico para dinamizar aún más la tecnología? ¿Se ha quedado nada más en concentrarse en buscar la aplicación del 5G y de que llegue a las escuelas? ¿Se ha quedado en eso y no ha pensado en más? Mire, yo le digo una cosa, creo que hay varias iniciativas a nivel de gobierno, he oído en temas de ciberseguridad, en temas de inteligencia artificial, en temas de 5G, y pues yo preferiría darles espacio para que pues tengan tiempo de ejecución y no generarles ruido esperando que hagan lo mejor posible por este país, porque yo creo que voluntad existe de que las cosas pasen. O sea, en esto, don Paul, yo creo que la madurez tiene que llevarnos a un punto donde nosotros trabajemos en función de apoyar a quien esté para que llegue y haga las cosas de una manera adecuada. Eso sí, con diálogo, tratando de dinamitar puentes, porque con gritos y patadas no se soluciona nada. Le hacía esa pregunta, don Luis, porque todo parece indicar de que nos vamos quedando atrás y no veo una reacción. Yo no veo reacciones fuertes. O sea, se lo pongo así, se dio el ciberataque, se dio el problema de ciberseguridad. Se pensó nada más en la vacuna, en la parte reactiva, perfecto. Se habló ya, por lo menos este año, se supone que ya está en el presupuesto de la República, un presupuesto para una agencia de ciberseguridad. Pero, imagínense, tenemos que esperar a que empiece el año para poder empezar a gastar ese presupuesto. Y mientras tanto estamos en una brecha de tiempo que es riesgosa. Pero tiene que aprobarse la ley, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos que ahí yo creo que el tema es temas de prioridades. Cuando yo mencionaba hace un rato, o sea, ninguna estrategia de tecnología funciona, sí, y yo creo que ninguna, vamos a ver, política. Exactamente, ninguna política pública, decisión país. Correcto. Yo siempre he puesto este ejemplo. Si uno está en un consejo de gobierno y hay 20 ministros y cada ministro tiene 5 prioridades, entonces son 100 prioridades, entonces nada es prioridad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llega a las prioridades? Cuando el presidente o presidenta de la República, cuando el gerente de la empresa, cuando el director de la organización tiene claro que estos elementos, es que no es un podría ser. No es un... Es que ya es, o sea, es una condición sin la cual no podemos nosotros, o sea, es ajena al desarrollo de los países. O sea, en este instante la realidad sucede a partir de la implementación como un elemento de transformación de la tecnología. Y entonces, si queremos más medicina, si queremos mejores equipos, todo eso es tecnología. Vea que, por ejemplo, nosotros tenemos un excelente ejemplo. Nosotros hemos hecho un trabajo digno de resaltar a nivel internacional en la atracción de inversión extranjera en empresas de tecnología. Y estamos en la lista de los países que ayuden a la producción de semiconductores, que es uno de los elementos más estratégicos que en este momento tiene Estados Unidos, dadas las tensiones que existen entre Taiwán y
China, y Taiwán es el mayor productor de semiconductores. Hemos visto cómo, por ejemplo, empresas han crecido desde un nivel muy bajo, como esta que se llama Nvidia. A veces la envidia no ser, ¿cómo se llama? Nvidia, no ser socio, exacto. ¿verdad? Pero es Nvidia, sí, es Nvidia sin E, ¿verdad? Se empieza con N, pero que ha crecido exponencialmente a través de semiconductores o chips para inteligencia artificial que tienen algunas características especiales. Entonces, en este instante está ocurriendo. No se sabe la velocidad, el impacto, y por eso yo creo que es fundamental que nosotros, como país, como región, yo siempre lo digo en los diferentes foros que tengo la oportunidad de participar, la Unión Europea hace muy bien algo que nosotros deberíamos, y es que trabajan en conjunto. Y a veces en América Latina nos cuesta un poquito más. Y yo siento que si nosotros unimos las capacidades de desarrollo, pues es mucho más fácil. Sin embargo, veo que cada vez se está polarizando más. Hace un rato hablábamos que la desinformación es el riesgo número 1 en el Foro Económico Mundial, pero la polarización es el tercero, ¿verdad? Y aquí estamos polarizados. Y entonces se está muy polarizado. Entonces yo creo que es importante, y yo siempre hago un llamado a que las autoridades establezcamos, o sea, muchos de los diagnósticos que se hacen son reales, o sea, puede que sea muy importante el que veamos cómo se mejora la Contraloría, cómo se mejora la Corte, cómo se mera el sistema judicial, etcétera. O sea, cómo podemos nosotros lograr mejorar las instituciones, pero con diálogo, con conversación, o sea, dándonos cuenta que al final en política no pueden haber enemigos, pueden haber adversarios, pueden haber diferencias ideológicas, pero si no llegamos a sentarnos y a conversar es muy difícil, porque la gente cuando grita no se escucha. Entonces, con el mayor respeto para todas las personas, yo pienso que aquí todo el mundo coincide en algo, y es la buena voluntad para que Costa Rica sea un país que cada día vaya hacia adelante. Y eso solo lo podemos hacer si lo hacemos en conjunto, o sea, cada quien en sus diferentes áreas, trabajando en conjunto, conversando, dialogando, escuchando, y en un proceso de que yo creo que a mí hay dos palabras que me encantan, que una es la cocreación, y es ese juntos avanzamos más podemos hacer en trabajo, y el segundo el propósito, y es darnos cuenta el para qué, y el para qué es para que los costarricenses tengan mayores oportunidades en un mundo donde es altamente competitivo, donde los competidores están a la vuelta de la esquina, donde las necesidades son reales, y parte de toda la tecnología que tengamos y todos los desarrollos tecnológicos e innovadores, lo más importante y lo que está en el centro de todo es el ser humano. Don Luis, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde acá en Asiento Extra. Queda mucha materia pendiente, hay mucho pendiente, y estaremos hablando más adelante, porque no solo por esta propuesta que le han hecho a usted, sino porque realmente la tecnología es ya una compañera de viaje y necesitamos entender esa compañera de viaje, porque si no vamos a estar perdidos. Yo siempre a las órdenes, siempre adelante, y creo que es importante para Costa Rica que trabajemos en conjunto. Muchas gracias. Gracias, don Luis Adrián Salazar, experto en tecnología, ex ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Hasta aquí esta edición de Asiento Extra. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, mañana estará don Henry Rodríguez con una entrevista especial, y sigue mucho que contar aquí por Extra Radio 92.3 y a través de Extra TV 42. En esta repetición a las 8 de la noche sigue Extra Noticias. Que la pasen bien.